Hola a todos y bienvenidos una vez más a Cannabis en Paraguay. Hace unas semanas alguien me preguntó cómo sabe la planta que es momento de florecer. Y esa pregunta de entrada puede parecer filosófica, pero es 100% agronómica y tiene una respuesta científica muy concreta. Hoy vamos a hablar de algo que a primera vista puede sonar muy técnico, es decir, cómo la planta regula su floración. Cuándo florece la planta, por qué florece, cuánto, qué factores lo controlan, qué genes están involucrados y sobre todo, porque acá siempre conectamos la ciencia con lo que nos pasa, ¿verdad? ¿Qué significa todo esto para la industria, principalmente de cannabis acá en Paraguay? Cannabis sativa, sea ya medicinal, industrial, la que sea. El episodio está basado en una revisión publicada en febrero de este año, muy nueva, en la revista Plants del grupo editorial MDPI o MDPI, como quieran llamarlo. Es acceso abierto, lo que significa que cualquiera puede leerlo gratis. Es una de las pocas editoriales que de hecho dan acceso abierto a los artículos científicos y lo elaboraron investigadores científicos del Instituto de Cultivos Industriales de la Academia de Ciencias Agrícolas de Heilongjiang en China. ¿Por qué nos importa el florecimiento? Porque obviamente de eso depende el rendimiento de la fibra, la producción de semillas, la acumulación de cannabinoides, entre otras cosas. Es decir, florecer en el momento adecuado es literalmente la diferencia entre un buen cultivo y un cultivo arruinado. Y recuerden que este podcast es completamente independiente, si es que si quieren apoyar, si les aporta valor, si les aporta información valiosa, si están aprendiendo y quieren apoyar este podcast, pueden hacerles invitándome a un té free. Acá les dejo el enlace en la descripción del programa para que puedan apoyar. Ahora sí, vamos a empezar. Y como siempre, empecemos por lo básico. ¿Cómo es la flor de cannabis? ¿Cómo es la flor de cáñamo, de cannabis sativa, de cannabis medicinal? ¿Y por qué hay tantas diferencias entre plantas, verdad? Cannabis, como ya sabemos, es una especie predominantemente dioica. Dioica significa que hay plantas macho y hay plantas hembra separadas, con flores completamente diferentes. Y las diferencias no son solo estéticas, tienen una razón biológica precisa. Las flores masculinas son de un color amarillo, amarillito verde pálido, producen numerosas inflorescencias esponjosas y pueden liberar más de 350.000 granos de polen por flor y están diseñadas para la polinización por viento, es decir, su polen es ligero, numeroso y dispersos. Las flores femeninas, en cambio, son de un verde oscuro intenso, tienen menos inflorescencias, pero más compactas, con brácteas anchas que protegen los óvulos de la planta y están diseñadas para capturar el polen y concentrar recursos en la formación de semillas. ¿Por qué importa esto para el productor? Porque el momento en que florece cada sexo no es el mismo. Por ejemplo, los machos florecen 4 a 6 semanas después de germinar. Las hembras tardan una semana o dos más que los machos. Y esto generalmente es suficiente para garantizar la polinización. Pero si hay condiciones climáticas extremas o si los ciclos no coinciden bien, puede haber pérdida de producción. Y acá viene algo crucial para quienes cultivan cáñamo, por ejemplo, por CBD. La polinización reduce significativamente la concentración total de cannabinoides en la inflorescencia y ese es uno de los problemas de no sexar adecuadamente o a tiempo las plantas, ¿verdad? Se priorizan las plantas hembras por la capacidad que tienen estas de producir cannabinoides en sus inflorescencias y se evitan las plantas macho porque no producen tantos cannabinoides como las hembras y porque al polinizar ocurre esta baja de la producción. Cuando la flor femenina no es polinizada, la planta sigue produciendo nuevas flores y aumenta por ende la síntesis de cannabinoides. Por eso las plantas sin semilla que o se les conoce así sin semillas, son el estándar de la industria medicinal e industrial orientada a cannabinoides. Prevenir la polinización no es un detalle, es una decisión agronómica que impacta directamente en el valor del producto final. Ahora viene el tema central del artículo, es decir, ¿qué hace que la planta florezca cuando florece? La respuesta principal es el fotoperiodo, la cantidad de horas luz y oscuridad que recibe la planta cada día. El cáñamo tiene tres tipos de respuestas al fotoperiodo según este artículo.
dependiente de días cortos, es decir, necesita que la duración del día sea menor a un valor crítico, por ejemplo 12 horas, para poder florecer. Es el tipo más común, la mayoría de las variedades tradicionales son así, dependientes de días cortos. El segundo tipo de respuesta al fotoperiodo es el dependiente de días largos, que necesita días más largos para florecer. Es raro, pero se dan variedades de latitudes altas o acostumbradas a latitudes altas. No altitudes, latitudes. Y el tercer tipo de respuesta al fotoperiodo es el insensible. El insensible al fotoperiodo, también conocido como autofloreciente. ¿Sí? Florece independientemente de las horas luz determinado por la edad de la planta. Este tipo es fundamental para cultivos en interiores y también en latitudes muy diversas. Para Paraguay esto es muy relevante. Acá en el hemisferio sur los días se acortan durante el otoño e invierno. Hay una variedad de día corto y esa variedad de día corto detecta este acortamiento y activa su ciclo reproductivo, por ejemplo. Si no se entiende esto y se siembra en el momento equivocado, la planta puede florecer de manera prematura. O sea, antes de haber desarrollado suficiente biomasa, suficiente cuerpo de la planta. O directamente puede no madurar a tiempo. El artículo menciona algo fascinante también. No solo la duración total del día importa, sino también la calidad de la luz. La luz azul, por ejemplo, retrasa la floración, dice el artículo. La combinación de luz roja y luz roja lejana promueve la floración. Y la luz al atardecer, por ejemplo, ese crepúsculo que normalmente ignoramos, afecta la iniciación de la floración de manera significativa también. Un experimento en Florida demostró que el fotoperiodo efectivo, que incluye la luz del crepúsculo, predice mejor el momento de floración que el fotoperiodo aparente calculado simplemente de salida a puesta del sol. Esto tiene implicancia para los modelos predictivos de cultivo al aire libre, por ejemplo. También se documentó que a mayor densidad de plantación, o sea, mientras más plantas tengas en una menor área de cultivo, las hojas superiores absorben la luz roja y transmiten la roja lejana hacia abajo. Y eso cambia la proporción rojo-rojo lejano en los estratos inferiores del canopeo y hace que esas plantas florezcan antes. ¿Por qué? Porque la planta interpreta ese cambio como competencia con otros individuos y acelera su reproducción. O sea, se siente amenazado, se siente en competencia y florece antes de tiempo porque obviamente es un instinto de supervivencia de la planta que es un ser vivo. Es ecología evolutiva aplicada a la agronomía. La planta toma decisiones basadas en señales del ambiente. Ahora, hablemos de nutrición y hormonas. El fotoperiodo no actúa solo. Los nutrientes y las hormonas también tienen un papel directo en cuándo y cómo florece el cáñamo. El nitrógeno es quizás el más importante de los macronutrientes en este sentido. Niveles bajos de nitrógeno tienden a alargar levemente el periodo vegetativo y el exceso puede alterar el balance hormonal y generar una floración anómala. En producción de fibra, donde interesa maximizar el crecimiento de los tallos, por ejemplo, la altura de la planta, lo que se conoce como crecimiento vegetativo, se usan niveles más altos de nitrógeno para retrasar esa floración. El fósforo, en cambio, puede adelantar la floración. Un experimento con una variedad tropical que se conoce como ECO MC16 mostró que añadir harina de roca fosfórica adelantó la floración en 10 días en plantas hembra y hasta 15 días en plantas macho. Un dato concreto y aplicable. Así que si queremos que florezca antes, el fósforo es muy importante también. El potasio es clave durante la etapa reproductiva. Su demanda aumenta de manera significativa unos 35 días después de la floración, cuando se expanden las inflorescencias y se sintetiza la resina. Ahí es donde más necesita potasio la planta. En cuanto a micronutrientes, se menciona por ejemplo el boro. Si está en déficit, genera órganos reproductivos anómalos. El zinc inhibe la floración cuando falta. Si hay poco zinc, no florece directamente. El cobre afecta la viabilidad del polen también. Ahora, las hormonas son otro capítulo fascinante. El artículo detalla cómo el etileno adelanta la floración en promedio 4 días, mientras que un inhibidor del etileno la retrasa casi 3 días. El ácido giberélico también es una hormona vegetal,
puede inhibir la formación de inflorescencias bajo días cortos y se usa en producción de fibra para prolongar el crecimiento vegetativo también. Y hay algo que puede sonar casi de ciencia ficción, pero sigue siendo agronomía real, digamos. Se puede manipular también el sexo de las plantas mediante aplicaciones hormonales. Y cuando hablamos de hormonas, no estamos hablando de hormonas animales, ¿verdad? A veces escuchamos el término hormonas y pensamos que se le ponen hormonas humanas a las cosas. No, señora, no, señor. A cada ser vivo tiene hormonas propias. Entonces, las plantas tienen sus hormonas, los animales también. Entonces, acá lo que estamos hablando son hormonas vegetales. Entonces, por ejemplo, el tiosulfato de plata puede inducir la producción de flores masculinas en plantas hembra bajo días cortos. La 6-benciladenosina, conocido también como 6-VA, puede aumentar la tasa de plantas femeninas. Y esto tiene obviamente aplicaciones directas en el desarrollo de variedades y en la producción de semillas feminizadas, por ejemplo. Hasta acá estuvimos hablando de factores externos: hormonas, micronutrientes, macronutrientes, luz, ¿verdad? Pero debajo de todo eso hay una arquitectura genética siempre, y en los últimos años los investigadores están mapeando exactamente qué genes controlan cuándo florece el cáñamo. El artículo resume algunos, que obviamente no voy a citar todos, pero para que tengan en cuenta. Se habla, por ejemplo, de la autoflower 1. Así se le nombró al gen, que es el locus más importante para la autofloración, que está ubicado en el cromosoma 1 de la planta y controla la insensibilidad al fotoperiodo. En términos prácticos, las variedades que tienen este locus pueden florecer sin depender de cuántas horas de luz reciben. Son las variedades que permiten múltiples cosechas al año o cultivos en latitudes muy diversas también. Otro gen conocido como Early 1 o Early 1 es otro locus en el cromosoma 1 también, que directamente promueve la floración temprana. Trabaja en sinergia con el gen anterior, mientras que el autoflower 1, que es el gen anterior, libera a la planta de la dependencia del fotoperiodo. Este gen Early 1 acelera el proceso una vez liberada esa restricción. Y así, hay por lo menos, el artículo menciona por lo menos 6 genes que son responsables de esto. ¿Qué significa todo esto para la práctica? Que ya tenemos marcadores moleculares para seleccionar variedades, por ejemplo, ¿verdad? Que la mejora genética ya no es solo cruce y espera, es identificar qué versión de estos genes tiene cada planta y así poder seleccionar con precisión cuál nos interesa. Para Paraguay, obviamente que tiene un sector cañamero en construcción y está desarrollando sus primeras variedades locales también. Este conocimiento es directamente aplicable. Saber qué genes controlan la floración permite, obviamente, diseñar variedades que estén adaptadas al fotoperiodo específico de nuestra región, de nuestra latitud, que florece en el momento óptimo para maximizar el rendimiento de la fibra, semillas, CBD, según el objetivo productivo, obviamente. Ahora, ¿por qué importa el momento exacto de floración según el objetivo productivo? Hasta acá la ciencia. Ahora conectemos todo esto con los usos reales del cáñamo, ¿verdad? La floración no es solo un evento botánico, es el pivot que determina el valor económico del cultivo, y lo que queremos de la floración cambia completamente según para qué cultivamos. Si queremos para fibra, por ejemplo, la floración marca el inicio de la lignificación del tallo. Lignificar demasiado temprano reduce la calidad de la fibra. Por eso, en variedades de fibra se busca retrasar esa floración al máximo para que la planta tenga más tiempo de crecimiento vegetativo y así acumule más celulosa, y que esa celulosa también sea de alta calidad. Si nos interesa cannabinoides, ahí la ecuación es diferente. Los niveles de cannabinoides, especialmente CBD, si es para cáñamo, por ejemplo, porque este artículo se basó en cáñamo, estos cannabinoides aumentan progresivamente a medida que avanza la floración. El pico de producción ocurre antes de que los pelos glandulares o tricomas empiecen a degradarse. Prevenir, obviamente, la polinización, como ya dijimos, es la clave, porque una vez polinizadas las flores desvían recursos a la formación de semillas. Si queremos producir semillas, bueno, la producción de semillas requiere polinización controlada, sincronización entre machos y hembras y condiciones que permitan que las semillas maduren completamente antes del fin de la temporada.
Si queremos múltiples cosechas o producción en interiores, las variedades autoflower o autoflorecientes son fundamentales acá. Al no depender del fotoperiodo, entonces pueden producir bajo iluminación artificial con ciclos fijos o pueden cultivarse en campo con varias cosechas eh, por temporada, ¿verdad? En latitudes templadas también. El artículo cierra con una observación que es importante destacar. La regulación de la floración también mejora la flexibilidad de los sistemas de cultivo. Permite rotaciones, permite intercultivos y permite optimización del suelo también, o del uso del suelo, mejor dicho. En un contexto agrícola como el de nuestro país, acá en Paraguay, donde la diversificación productiva es cada vez más relevante, esto tiene un valor bastante concreto. Entonces, ¿qué nos lleva hoy la ciencia de la floración del cáñamo? Nos lleva a entender que la planta no florece al azar. Esto de hecho se sabía hace muchísimo, pero artículos científicos que hablen sobre esto, casi nada. Y esto salió hace 2 meses. No, mentira, hace un mes, en febrero. Esto se sabe empíricamente. Hay personas que conocen esto al dedillo y capaz alguna que otra cosa no conocen porque ya es demasiado técnico, como por ejemplo el tema de los genes, pero personas que cultivan hace bastante tiempo manejan esto así, rapidísimo. Entonces, se sabe que la planta no florece al azar. Para la gente que no sabía, hoy aprendió eso, ¿verdad? La planta florece cuando recibe las señales correctas del ambiente y cuando su programa genético lo permite. Y que nosotros, como productores, como sociedad que quiera una industria seria, tenemos herramientas cada vez más precisas para entender y manipular este proceso. Entonces, los 5 puntos claves del episodio de hoy son que el cáñamo es dioico, para repasar, creo que esto lo hablamos allá en los primeros episodios. Hay flores macho, hembras son muy diferentes, tienen roles distintos y la polinización no deseada reduce el contenido de cannabinoides. Segundo punto, el fotoperiodo es el principal regulador del florecimiento. Tercer punto, los nutrientes y hormonas modulan y pueden anticipar o retrasar la floración. Cuarto, los genes que cité, Autoflower, Early y otros son los principales reguladores moleculares. Esos son muy importantes. Y quinto, el objetivo productivo, ¿verdad? Eso es lo que determina si queremos adelantar o retrasar la floración. Y obviamente eso cambia completamente las estrategias de manejo. Entonces, ya que estamos en un momento clave de construcción de un sector de cannabis, medicinal, industrial, el que sea, este conocimiento no es académico, es la base para desarrollar variedades locales adaptadas, para diseñar calendarios de siembra precisos y para producir con estándares de calidad que nos permitan seguir exportando a mercados cada vez más exigentes, ¿verdad? El cannabis no florece por casualidad y nosotros no deberíamos trabajarlo sin entender por qué florece cuando florece. Y les dejo algunas preguntas para pensar y si quieren compartir también acá en los comentarios de Spotify, YouTube, Apple Podcast, en nuestras redes sociales también, en el grupo de la comunidad, donde quieran. ¿Debería Paraguay invertir en el desarrollo de variedades propias, por ejemplo, de cáñamo, registradas y adaptadas a nuestro fotoperiodo, o alcanza con importar semillas y cultivares de otros países? ¿Cuál es la diferencia a largo plazo? Porque hasta el día de hoy se están importando variedades de Europa, de climas fríos, de climas ajenos al nuestro, ¿verdad? Otra pregunta, las variedades que son autoflorecientes permiten mayor flexibilidad de cultivo, pero suelen tener características diferentes a las variedades sensibles al fotoperiodo. Entonces, ¿cómo deberían los productores paraguayos decidir qué tipo de variedad usar según su objetivo? Esto ya parece pregunta de examen. Pero bueno, la ciencia de la floración del cáñamo también viene con, bueno, esto ya para todo, no solamente la ciencia de la floración, ¿verdad? Pero viene en gran parte de China. China tiene, sí, yo me despierto mañana y voy a encontrar segurito otros 5 artículos sobre cannabis de una sola universidad y China tiene muchísimas. Entonces, China también tiene una de las industrias cañameras que está creciendo bastante. ¿Qué podemos aprender de ese modelo? Hay riesgos de depender de variedades y conocimiento genético desarrollado en otro contexto. ¿Por qué no le damos prioridad a investigaciones científicas locales basadas en variedades locales que puedan aportar mucho más valor al contexto local, ¿verdad?
Les dejo hasta ahí. Y si quieren un episodio sobre China y su industria, me dicen nomás en los comentarios, me mandan nomás un mensajito en las redes o escriben en el grupo de la comunidad y vamos a hacer nuestra investigación para el episodio de China y su industria cañamera. Nos escuchamos en el próximo episodio. Será hasta entonces. Chau, chau.